Ahí está, una entendida. Lo tengo. Pues, amén. Entonces entramos a esta parte de la gracia. Y pues ya lo vimos de que la gracia es Dios mismo. Y que la economía de Dios consiste en obtener un organismo para esta Trinidad divina. O sea que la economía de Dios es lo que pretende que esta administración de Dios lo que necesita es un organismo para esta Trinidad divina. O sea que Dios necesita al organismo para él. Entonces, y dice cómo se realiza esto. Entonces, primero vino y se corporificó la palabra, el verbo, porque dice que viene a ser un hombre, pero con toda su divinidad, no perdió nada, su esencia, la divinidad no la perdió. Y en este caso la humanidad se une y se mezcla para producir un Dios hombre. O sea que, y por eso es que cuando nosotros recibimos al Señor, ¿qué pasa? Que se mezcla el Espíritu. El Espíritu de Dios se mezcla con nosotros, pero este Espíritu de Dios es la gracia que se hizo carne y el Espíritu como en la esencia que viene a nosotros. Entonces, esta mezcla produce el nuevo hombre, el Dios hombre corporativo. Esta gracia corporificada dice que viene ¿para qué? Para que nosotros le recibamos como nuestro disfrute y servicio. O sea que muchas veces yo al menos no veo que digamos que para esto es pues que le recibamos como un disfrute y suministro, sino simplemente lo tenemos un poco como muy subjetivo. Pero cuando nosotros disfrutamos algo es porque, digamos, estamos saboreándolo, estamos teniendo algo más allá de nosotros y además el suministro es nuestra porción, es una porción que tenemos para nuestro alimento. Y cuando uno come algo delicioso, pastel o algo así, que en primer lugar lo disfruta, pero también le puede servir como un suministro, como un elemento que le va a nutrir. Entonces, de la misma manera, yo veo pues que el Señor viene a nutrirnos. Entonces, digamos, dice que si lo experimentamos, si experimentamos esta gracia en la economía, o sea, en el plan de Dios, habrá una consumación. O sea que definitivamente, cuando lo disfrutamos en la economía de Dios, que tenemos una consumación. O sea que cuando es consumado, terminó. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos satisfechos con. Entonces este cuerpo orgánico dice Cristo es gracia para nosotros. Y esta gracia ha venido para nosotros. Y Él entra en nosotros ¿para qué? Para nuestra vida, en nuestro alimento, en la consumación y nuestra persona. O sea que Él llega a ser la persona en nosotros. Esa persona la hacemos nosotros. Porque cuando nosotros compartimos la palabra de Dios que estamos compartiendo, la persona de Cristo. Cuando María dio a luz, ¿qué dio? La corporificación de Dios triuno. Eso es lo que ella trajo como un canal para que el Dios triuno viniera a nosotros, para que tuviera el elemento humano. Pues entonces aquí, este disfrute de la gracia espontáneamente que produce un resultado. ¿Qué es este resultado? No simplemente consiste en que hagamos el bien, sino que Cristo vive en nosotros y nosotros vivamos con Él. O sea que es el resultado de esa mezcla para que nosotros podamos expresarle a Él. Y no que seamos buenas personas, buena gente, bien portados, moralmente correctos, sino que para que le expresemos a Él. Él quiere que
la iglesia le exprese, la iglesia le testifique. O sea que cuando lo vivimos a Él y lo magnificamos, ¿qué? Llegamos a ser miembros vivientes. O sea que hay que tener pedirle al Señor que nos magnifiquemos en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para ser miembros vivientes, porque de lo contrario, pues es como una lectura de un libro humano. Yo puedo leer a Julio Verne y ahí me quedé, pues tal vez me va a interesar algunas cosas que él expuso. Pero este libro de la Biblia, cuando llega a hacerse una mezcla con nosotros, ¿qué sucede? Que nos hace vivientes. Y cuando somos vivientes es porque tenemos un Cristo viviente en nosotros. Y este organismo crece, o sea que a medida que nosotros vamos alimentando, crece. Y finalmente que tendremos una consumación en la Nueva Jerusalén. Pero yo quería recordar algo de lo que dijeron los hermanos ayer, y es de que nosotros, y tiene razón, porque nosotros a veces pedimos y queremos expresar algo, pero dice, si no tenemos nada de la palabra de Dios, ¿dónde va a radicar Dios? Pues en nosotros. Entonces él nos instaba primero a leer la Biblia, a orar, leer, tener comunión y dar a Cristo a conocerle, a expresarlo. Esto se logra a través de todo un ejercicio diario. Cuando nosotros estemos llenos de esto, estemos completos en esa parte, o al menos estemos vayamos en este camino, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros pidamos, nosotros oremos, nosotros expongamos, Cristo va a tener donde reposar, un lugar adecuado para reposar, y entonces esto va a ser un crecimiento continuo, que es lo que habla aquí, un organismo crece continuamente, pero continuamente a través de cierto ejercicio. Y yo, pues lo que entiendo que es un ejercicio riguroso, para que nosotros ahí podamos decir que estamos viviendo en el Espíritu, por la palabra, y de esa manera nosotros que vamos a tener un disfrute total, y no solo un disfrute individual, sino un disfrute corporativo, que es lo que busca el Señor. ¿No? Él no busca una persona, Él busca una persona, pero corporativa, la iglesia. Amén. Amén. Ahí llegó la hermana Paula también, y está el hermano Mario. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Linda, quisieras compartirnos algo. Sí, mamá, dale. Yo no había visto la gracia así como la presenta aquí el hermano, sino que solo la gracia para mí era un favor no merecido. Pero la gracia es la corporificación de Dios mismo. Yo nunca lo había visto así. Y entonces la gracia es Cristo. Y la gracia es la esencia del cuerpo. Entonces ahí sí se amplía un poquito más la visión de la palabra gracia. Entonces, cuando el apóstol Pablo incluso, ¿verdad? Se despedía de los, en los libros, ¿verdad? Los saludaba, ¿verdad? Hablaba de la gracia del Señor. La gracia esté con ustedes. Y me gusta porque aquí dice que la gracia es el disfrute también que tengamos de Dios. Entonces, la gracia es Cristo, la gracia es una persona y la gracia es lo que constituye el cuerpo. Aquí dice que la gracia corporificada vino para que nosotros la recibiéramos como nuestro disfrute y suministro. Entonces, la gracia no es algo para un cierto momento, sino que la gracia como Cristo la debemos recibir nosotros como el disfrute para la constitución del cuerpo. Y eso es otra cosa que me llama la atención porque aquí habla bastante de que en la economía de Dios, el centro es el cuerpo. Y es algo que algunos hermanos han estado recalcando también, que el centro no es nuestra vida individual, sino que es el cuerpo. Entonces, la meta del Señor, el blanco que hay que pegarle, ¿verdad? Es hacia el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se constituye a través que experimentamos la gracia. También dice aquí de que el Dios triuno, habla del Dios triuno, que Él no solo vive en nosotros, sino que debe vivir con nosotros, que el Señor desea vivir juntamente con nosotros.
También dice aquí que el organismo, o sea, el cuerpo, cuando habla del cuerpo, habla de un organismo que está creciendo continuamente. Entonces, a más disfrute, a más, sí, a más disfrute del suministro de Dios, más el cuerpo sigue creciendo, pero también me ponía a pensar, bueno, y cuando yo no disfruto, entonces no crece, pero el cuerpo sigue creciendo a pesar de que a veces yo no toco al Señor, porque es algo que está siendo progresivo con aquellos que disfrutan al Señor. Entonces, es bien interesante porque ahí sí, como decía mi papá y Josué, es algo bien profundo, no es tan fácil de entender. No solo, o sea, ahí sí que se botó toda la teoría que yo tenía del cuerpo de Cristo y de la gracia. También habla aquí de dice el cuerpo de Cristo, dice, la iglesia es 4 en 1, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo. El elemento, dice, vamos a ver, es que habla de estos 4, pero dice, Dios es el origen, aquí está, el Hijo es el elemento, el Espíritu es la esencia y el cuerpo es la constitución misma. Estos son los 4 en 1. Entonces, en el cuerpo de Cristo también se ve la Trinidad, pero se ve con la mezcla con sus miembros, ¿verdad? Con los miembros que disfrutan al Dios triuno. Dios es el origen, el Hijo es el elemento como gracia, ¿verdad? El Espíritu es la esencia, porque cuando el Señor murió y resucitó y bueno, luego ascendió, la manera en que podía entrar en nosotros era a través del Espíritu, así que el Espíritu es la esencia, es la parte, como decía el hermano ayer, la parte intrínseca. Y el cuerpo es la constitución, o sea, es la expresión de todos ellos. Pero es bien interesante que también el espíritu, como la esencia, es la unidad del cuerpo. Entonces me gustó mucho esta parte porque en primer lugar pude entender, no lo logré entender totalmente, pero por lo menos me dio el disfrute de lo que es la gracia y también lo que Dios desea, que es el cuerpo. Y otra cosa importante, ¿verdad? De que estos 3 elementos más los miembros como la constitución de su cuerpo son importantes en la economía de Dios. Entonces Dios lo que desea no son ni nuestras obras, ni a mí misma siendo individual, ¿verdad? O haciendo buenas cosas por los hermanos, sino que el Señor desea su cuerpo y la manera de obtener su cuerpo es a través de la gracia. Amén. Amén. Ana Elena, no sé si quisiera compartirnos algo, ya siguió mejor. Amén. Hermano Mario o hermana Paula, ¿quieren compartirnos algo esta tarde? Amén, santos, amén por esta palabra. No vi el contenido porque hasta hace poquito lo pude, usted puede estar haciendo otras cosas, pero alabo al Señor por ser la gracia, ¿verdad? Como decía Linda, a veces uno no entiende, pero bendito sea mi Dios porque Él siempre le da a uno entendimiento, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor porque Él es la gracia, ¿verdad? Él dice que se manifiesta en todo lugar, ¿verdad? Como la gracia, ¿verdad? Y la realidad es que yo esto no lo había visto así, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque cuando hablan de gracia, pues ahora ya sabemos, ¿verdad? Que el Señor mismo es la gracia. Él es el que nos llena en todo, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, porque la verdad es que uno a veces está oyendo y el Señor o uno vea por la vez poner atención o estar clamando a la Señora, a veces Dios tampoco, a veces ni luz recibe, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque Él es la gracia, ¿verdad? Y esta gracia nos llena en todo, ¿verdad? Entonces yo alabo al Señor porque tenemos una gracia viviente,
¿verdad? Porque dice que eres el Dios viviente, ¿verdad? Es maravilloso saber esto, ¿verdad? Que Él sustituye todo en nosotros, ¿verdad? Él es algo, no tenemos palabras, ¿verdad? Ni podíamos entender, ¿verdad? Todo lo que Dios nos da a través de la palabra, ¿verdad? Pero alabamos al Señor por ser la gracia para nosotros. Amén. 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 Bueno, en los últimos minutitos que nos quedan, comentemos esta pequeña lectura, porque fue pequeña, pero hay un contenido en cuanto a la verdad que es necesario, porque dice aquí en una parte, pocos son los que ven esto hoy en día, menos aún los que lo predican. No, y todavía menos los que lo expresan en su vivir. Entonces, no es tanto por hacernos sentir mal, sino, como mencionaba antes, es como el ánimo hacia dónde debemos llegar. Necesitamos ver esto, necesitamos predicar esto, pero necesitamos expresar esto en nuestro vivir. ¿Qué cosa? El que Cristo lo estemos tomando como la gracia. Sí. Pablo decía, bástate mi gracia. Además, él, en cuanto a su padecimiento físico, era algo doloroso, incómodo. Entonces, ¿pero qué es la gracia? La gracia, decía aquí, que es la corporificación del Dios triuno, es Cristo. Pero dos aspectos en cuanto a cómo nosotros podemos participar de esta gracia, es que Cristo sea nuestro disfrute y nuestro suministro. Dos asuntos. Entonces, Sí. el disfrute es como el disfrute sería como estos rumiantes. Me recuerdo que esto hablaba estoy en estos días recordando algunas cosas que decía este hermano, pero una de las cosas era que decía, la palabra hay que disfrutarla, pero ¿cómo es disfrutar? Es rumiar. Y aunque este ejemplo para nosotros pues puede sonar un poco desagradable si fuera el caso, pero estos animalitos agarran el montecito y lo mastican, lo mastican, lo mastican, y luego se lo tragan. Llega a un estómago y luego regresa y sigue masticando, masticando, y luego se lo tragan. Regresa y a seguir, y así se la pasan en estas. Entonces, ese montecito que se están comiendo, seguramente lo han disfrutado en gran manera, porque lo mastican y lo vuelven a masticar y le sacan todos los nutrientes. Seguramente su proceso digestivo es, a pesar de que es un montecito muy pequeño y básico, probablemente su aparato digestivo es eso, ¿verdad? Es muy básico. Pero esto es algo, esto es algo muy práctico de cómo nosotros podemos decir que estamos disfrutando a Cristo, cómo lo disfrutamos a Él en la práctica, porque Linda hacía referencia a algo que decía aquí, Cristo no solo quiere estar en nosotros, sino quiere vivir con nosotros, ¿verdad? Eso alude a lo que en esta conferencia que pasó el fin de semana recibimos. Hermanos, necesitamos estar abiertos al Señor, pero llegar a establecer un diálogo con Él en nuestro interior. Siento yo que todavía existe mucha formalidad en nuestro percibir del Señor, ¿verdad? No existe aquella, ¿cómo sería? Aquella comunicación casual que tenemos entre nosotros con Dios, por ejemplo. Entonces estamos todavía en esos dos aspectos que siento yo que podemos enfatizar temporalmente este día. Una es que Cristo sea nuestro disfrute, ¿verdad? Estamos escuchando, los mensajes, los volvemos a escuchar. De veras, los hermanos, miren, si pudiéramos numerar todo lo que nos dicen, es como este párrafo, mire, todas las verdades profundas que el hermano iba dándonos en un solo párrafo. Eso vale la pena repasarlo. Linda mencionaba, de verdad que no se me quedó, pero por lo menos esto me sacó del concepto que tenía de la gracia. Y el concepto que tenemos de gracia es el regalo no merecido, ¿eh? Pero de eso, el regalo no merecido, a lo que estamos hablando, hemos ido muy profundo, pero esto tiene todavía más donde ir, más profundo. Y mientras más profundo vamos en esta verdad, vamos a empezar a saborearlo como Él es. Entonces, hermanos, durante el día repitiendo esto, repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Tenemos su nombre, tenemos pues nuestra mente para ir al Espíritu constantemente. Cuando hacemos esto, cuando hagamos esto como un ejercicio, vamos a tender a permanecer ahí. Y la otra cosa es el suministro. De verdad, el asunto del suministro, ¿cómo es el suministro? El suministro quiere decir que yo tengo un almacén
O como los pajaritos tienen esas maquinitas, ¿verdad? Tienen esos aparatitos donde les llenan de agüita y les llenan de las semillitas. Entonces, el pajarito tiene un suministro de alimentos ahí, ¿verdad? Los que tenemos mascotas. Aquí tenemos gatas y al rato, ¡wow! Ya se vaciaron la palangana de comida. Entonces, ¿quién provee el suministro? Nosotros. Pero entonces, si Cristo es un suministro, no significa, sí, Cristo es mi suministro. Pero como diría aquel hermano, ¿cuánto leíste, chula? ¿Has bebido? ¿Has comido? Sí, ayer en la conferencia. Entonces, Cristo no es nuestro suministro. Necesitamos laborar en que de verdad, en la práctica, Cristo sea mi suministro. Cristo sea nuestro suministro. Así que, como dicen, busquemos esa escritura y la repetirás a tus hijos. Eso es Deuteronomio, supongo, ¿no? Y la pondrás por frontal. ¿Verdad? Y la... Es Deuteronomio. ¿Verdad? Tiene que ser Deuteronomio. Deuteronomio 6, 7 al 9. Entonces, fíjese, esta versión es una cualquiera que encontré aquí. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Alguien que hace esto? ¿Será que Cristo es su suministro? Por supuesto. Sí. Pero si no cumplimos esto, Cristo no es nuestro suministro. Pero otra vez, digo esto no para que nos desanimemos ni para que nos sintamos mal, sino para que nos enfoquemos en algo, en disfrutar al Señor. Póneme ese himno otra vez, mira qué palabra dice. Está bien la música y la melodía, y pues a algunos nos gustan esos aspectos de los himnos, pero más allá al contenido, a ir a lo intrínseco. Si ustedes, este último mensaje que nos dieron en la conferencia, hermano Jorge, Linda y hermano Jorge, no sé si se pueden recordar y considerar cuántas veces hemos estado recibiendo en estos últimos meses ese mismo mensaje. ¿Será que algo quiere Dios con eso? Que me suena, ¿eh? Si Sí. le digo Linda, a mí me gustan los frijoles y no es por nada. Linda, vos cocinas bien rico los frijoles. Mira, ahí venden frijoles. ¿Qué será esta insinuación? Que tengo hambre primera, ¿eh? Pero ¿cuál será la insinuación? Que quiere frijoles. ¿Ah? ¿Cómo? Quiere disfrutar los frijoles. Quiero tener un suministro de frijoles, quiero tener un disfrute en los frijoles. Pero si ustedes ven la insinuación de Dios, quiero que vean lo intrínseco. Por muchos años han estado solo en la superficie. Especialmente repiten el ministerio, lo repiten muy bien, pero no tiene sustancia, ¿verdad? Saben las palabras, pero en lo interior, en lo esencial, hay otra cosa que no es el Señor. Entonces, miren lo que recibimos en esta noche. La gracia produce en los miembros del cuerpo. Y entonces, ¿soy miembro del cuerpo? No soy miembro del cuerpo. Si la gracia no está en mí, si no estoy disfrutando, ser del miembro del cuerpo no es haber firmado la cartita y el cartoncito de la membresía. No. Es tener la función del cuerpo, funcionar como el cuerpo, preocuparse por el cuerpo. Y ya tenemos, esas definiciones las tenemos. Hermano, tome sus decisiones en función del cuerpo, ¿verdad? Y muchos lo saben, ¿verdad? Hermano, no afecte el cuerpo. Hermana, piense en el cuerpo, ¿verdad? Pero en realidad todo lo hacemos nosotros basados en nuestra propia opinión. Y me encantó eso que leímos este fin de semana en Eclesiastés, porque Eclesiastés define todo lo que nosotros somos y hacemos como vanidad. O sea, es una pérdida de tiempo. No sirve para nada, ¿verdad? Es por gusto, esa era la expresión que yo sentía mencionar. Es por gusto, ¿verdad? Ha sido por gusto. Claro, hermana nos decía, hay crecimiento, ha habido crecimiento. Un hermano hace poco dijo, bueno, después de todos estos años ha habido algo, el Señor ha avanzado, gracias al Señor, porque estamos aquí por lo menos. Sin embargo, hay un ánimo a ir más profundo, a seguir más adelante. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere y necesita un organismo. Esta Trinidad divina necesita manifestarse en la tierra a través de un grupo de gente que viva de cierta manera. Así que, amén, hermanos y hermanas, qué cosa más maravillosa esta lección. Y apenas avanzamos, pero creo que disfrutamos algo, ¿verdad? Disfrutamos algo, aprendimos algo, fuimos iluminados. Amén.
¿Algo más que quieran añadir? Yo no. Licenciado, yo no voy a añadir nada. Licenciada. Ya no. Hermanos y hermanas, amén. Pues qué Amén. maravillosa lectura, qué maravilloso tiempo en el Señor. Entonces, animémonos. Mañana oramos a las 6 de la tarde y pues atesoremos esta sección de este libro. Pues creo que vamos a llegar a la lección número 5 o 6 nada más. Y luego pues vamos a tener comunión para ver a qué le vamos a entrar después. Pero ha sido un tiempo muy maravilloso. No tengo el registro. ¿Tendrán ustedes el registro cuando empezamos este libro, Linda? ¿Te acordarás? ¿Te acordarés? Espera, aquí tengo ya anotadas algunas fechas, espera. Sí, porque para tener una idea de cuánto tiempo nos tomó, bendito Dios, imagínense una lectura de 1 hora por semana, que es lento, ¿ah? Sí, bien. Pero, hermano, ya terminamos. Este libro estamos por terminarlo. Ajá. Tengo aquí algunas de 18 de enero. Espera, creo que hay unas de antes. Tal vez sí fue enero, ¿verdad? Tendría sentido que empezamos en enero. Pero nos tomó, No, digamos. 21 de diciembre de 2020. Wow. 14 de diciembre. Ya desde el año pasado. Podemos decir que habríamos empezado tal vez en noviembre por ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Como Pues gracias 14. al Señor. Amén. Gracias, mami, porque esa fecha es muy importante que la tengamos porque es un libro bien grande, ¿verdad? Con bastantes lecciones que han sido de mucha ayuda y se ha visto algo, pero gracias al Señor por esto. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, Señor, por este Amén. ministerio maravilloso, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu suministro, tu esencia, tu elemento, tu origen, Señor. Te damos gracias porque este Dios tribuno ha venido con gracia hacia nosotros. Amén. Amén. Gracias. Señor, tú eres la gracia corporificada. Tú eres nuestro disfrute y suministro. Que podamos entrar, Señor, en esta gracia constantemente para ser constituidos como miembros de tu cuerpo, para que el cuerpo siga creciendo. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias porque tú eres la gracia en nosotros, Señor. Amén. Porque tú llenas todo, Señor. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este libro, Señor. Gracias por estos consejos, Señor. Gracias porque Amén. todo te lo demos a ti, Padre. Oh, Señor, te amamos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por ser nuestra gracia en nuestra vida, Señor. Amén. Amén.